Eso fue en el año 80. En el año 80, el gobierno conservador israelí decide que hay que crear un clúster, que son grandes polígonos industriales de desarrollo tecnológico específico para cada área concreta de la economía, donde no pagan impuestos, una cosa importantísima. O sea, ir copiando ya elementos significativos, que los impuestos son prácticamente nulos. El Estado, y aquí viene otra figura, el Estado pasa a ser un socio capitalista más de los nuevos empresarios. Se facilita enormemente la creación de empresas libres en Israel. O sea, en Israel en un día se crea una empresa, como en Estados Unidos. En España la media son 15 días, en Israel en un día se crea una empresa, incluso por teléfono, cosa que es tremendamente importante. Y a su vez en esos clúster de desarrollo, el gobierno decide asignar un programa económico de empresas de capital riesgo. O sea, apuesta, el gobierno de Menachem Begin empieza a apostar porque es vital ayudar a los jóvenes empresarios a que cualquier iniciativa empresarial tecnológica, o sea, no pone ladrillo, o sea, vamos a entender que Israel no tiene commodities, o sea, no tiene materias primas. Cuba no tiene commodities, Cuba no tiene materias primas. Lo único que puede aportar al mundo Israel es cerebros. Lo único que Cuba puede aportar al mundo son cerebros. Si no somos capaces de crear una mentalidad tecnológica de primer nivel a nivel de América Latina, estamos muertos. O sea, el futuro nuestro económico es tener muy pocos impuestos, tener una gran implicación en el desarrollo económico del país sin que el Estado nos controle. Eso es muy importante. El papel del Estado tiene que ser mínimo, y el Estado de Israel solo se preocupa de crear un instituto llamado YOFMA, con Z, cuyo objetivo es poner un capital inicial para que las empresas de los jóvenes se puedan crear, se puedan constituir. Y a partir de ese momento da unos préstamos muy blandos para que los jóvenes continúen desarrollando el motor de crecimiento. A diferencia de Cuba, Israel tiene una población joven muy grande, y a diferencia nuestra, nosotros tenemos una población muy vieja. O sea, Cuba tiene la gente joven cubana se marcha, a diferencia del israelí, que fundamentalmente se puede hacer rico en su propia patria. La clave de que el pueblo no se vaya es que el empresario, el que tenga iniciativa, el que tenga ganas de prosperar, pueda prosperar en su tierra y no tenga que irse. Hoy día los grandes millonarios hebreos no necesitan estar en Wall Street y pueden estar en la calle Ben Yehuda en Jerusalén o en una calle normal de Tel Aviv. O sea, es muy normal encontrar los empresarios hebreos en su propio país, y no esa famosa frase del judío rico de Nueva York o el judío rico de Berlín. Eso ya es prácticamente parte de la literatura, no de la historia real. ¿Por qué? Porque esos programas YOFMA, junto con el clúster de crear grandes polígonos industriales israelíes para industrias tecnológicas muy concretas, favoreció enormemente el crecimiento del Estado hebreo, económicamente hablando. Eso permitió que determinados sectores como la informática, como los software de programación internacionales, como las altas tecnologías de fibra óptica, como incluso la medicina nuclear, como incluso la medicina estrictamente centrada en la informática aplicada a determinadas enfermedades como tal, Israel no le tenga nada que envidiar al Mount Sinai Hospital. El Mount Sinai Hospital es judío, aunque esté en Nueva York. Esa tremenda tecnología es lo único que les ha permitido ser tremendamente diferentes del resto de los países de su entorno. El 80% de la población joven israelí es universitaria, pero no universitaria en literatura y arte, sino en física, en matemática y en química. O sea, el joven que estudia en el Talpiot del Sahel, del ejército de Israel, y el joven que estudia en la unidad 8200 es un joven que está con la máxima tecnología militar del momento aplicada a la industria civil en cuanto sale del ejército. O sea, esta persona tiene plena facultad de usar todo lo que ha aprendido en el ejército en la vida civil. Y eso es muy importante. O sea, Cuba tiene una gran estructura militar que no vale para nada, que es obsoleta, absolutamente incapaz de producir y ser rentable, pero es organizativa. O sea, es la única organización que tiene Cuba real, el ejército.
crear riqueza, está para reprimir. O sea, a diferencia del ejército hebreo, que está para proteger a su pueblo y para ayudar a crecer económicamente a su pueblo, lo que tiene que hacer el ejército cubano es servir y ayudar a crecer económicamente al país. O sea, no ser un elemento, un lastre para la economía cubana como es el ejército de nuestro triste país, en este caso. A diferencia de eso, los hebreos tienen un ejército tremendamente rentable. Es decir, cada tecnología que se produce en el ejército de Israel se vende. Cuba no vende nada de su tecnología militar. Pero no la tiene. Pero no la tiene. Y lo compra todo. O sea, los hebreos con menos recursos, por cierto, con 15.000 dólares, perdón, con 15.000 millones de dólares anuales, durante 15 años, el Estado de Israel se igualó a Finlandia económicamente. Cuba recibió 100.000 millones de rublos en oro, en dólares, y sigue siendo un país tercermundista. O sea, el uso de la riqueza es fundamental. El uso de dónde se emplea la riqueza es vital. Esa clave de unir la tecnología militar aplicada a la industria civil es en definitiva el gran secreto de que Israel hoy sea prácticamente uno de los países que está tocando a la puerta del G20. Es un país que empieza mucho más subdesarrollado que Cuba en el tiempo, está pidiendo paso al G20 y que tiene, y esto sí es una cosa que a mí me gustaría, yo soy de consultar poco gráficos, pero Israel tiene en el Nasdaq es la bolsa tecnológica de Nueva York. En el Nasdaq, Israel es el país no norteamericano, o sea, no nativo, que más empresas tecnológicas tienen en el Nasdaq, por encima de Canadá y de Japón, por encima de China, por encima de Singapur, por encima del Reino Unido. O sea, esto es una cosa brutal. El punto máximo de índice que tiene Israel en el Nasdaq norteamericano deja a Canadá, que es una potencia mundial, la deja 10 puntos por debajo. En gasto civil de I+D, que proviene de la tecnología militar, Israel está en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2011 en el número 1 a nivel mundial. Luego le sigue Japón, Estados Unidos, Canadá, etc. Y el quinto lugar, Alemania. En I+D, Alemania está en el quinto lugar. Pero hay un dato importante. Israel es el país que más patentes tecnológicas de naturaleza militar, civil y médica tiene en el mundo. O sea, Israel tiene un fusil que se dobla. O sea, no es un cañón de línea recta, un fusil que se dobla. Esto, ¿cómo puede disparar un fusil que se dobla? Señores, dispara. Esto es una cosa objetiva. Pero eso es una tontería. O sea, tiene tecnología aérea de satélites sin tener ningún satélite en el mundo. O sea, Estados Unidos tiene satélites, China tiene satélites, Rusia tiene satélites, Israel no tiene satélites, y su tecnología para acceder a los satélites es la misma que la que tienen los países que tienen satélites. Señores, simplemente han usado bien el dinero. Han usado correctamente bien el dinero. Es decir, han aplicado principios básicos de la administración, principios básicos del ahorro y principios básicos de que sea el pueblo el que crezca, los jóvenes los que tengan ese potencial de desarrollo. Pero ahí el gráfico no solamente acaba. Hay otro gráfico que es la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de Israel y está considerado junto con, ojo a los países, Singapur, Corea del Sur, Israel, Brasil, Rusia, India y China como los países más interesantes para invertir a nivel mundial, de tal guisa que hoy Israel se conoce como una Startup Nation, o sea, un país que está en continuo desarrollo y crecimiento. Estando yo un día en un taxi, yendo de Tel Aviv a Jerusalén, le pregunté al taxista a qué se dedicaba. Me dice, no, yo soy ingeniero. Me dice, ¿ingeniero? Sí. Pero soy taxista, las 2 horas que tengo libres, que son de 8 a 10 de la mañana, soy taxista, hago el transfer Tel Aviv a Jerusalén durante 2 horas, gano $500 y entro a las 11 de la mañana en Technion. Si no me digas, sí. Y luego salgo a las 10 de la noche, porque me da la gana, puedo estar hasta las 8 si quiero, pero hago más horas extras porque me pagan también mucho más. Digo, pero qué barbaridad de trabajo, no, es que yo estoy súper contento, porque luego me dejan, como el viernes es Shabbat,
El viernes salgo a las 2 de la tarde y me vuelvo hasta el domingo. El domingo por la tarde también. El domingo es un día laborable en Israel. El domingo por la tarde digo, pero oye, tú tienes una vida tremenda. Y dicen, sí, sí. Por ciento de desempleos, el 4%. Por ciento de desempleo español, 24%. 26. O 26, cada día sube más. En fin, un país sin desempleo. Pero es lo más importante. Países que no se parecen a Israel, como Singapur, tienen a sus técnicos estudiando el modelo israelí económico para aplicarlo a un país musulmán. Ojo, Singapur es un país musulmán. No se parece nada a Israel, ni en mentalidad ni en cultura. Pero también nosotros tenemos una cultura judeocristiana. Ellos ni siquiera. Los de Singapur han copiado el modelo estrictamente hebreo, militar y económico, y les va de maravilla. Claves. Principalmente ahorrar los recursos que se tienen y no dilapidarlos. Es harto y aburrido casi explicar que Cuba ha dilapidado todos sus recursos económicos. Y esencialmente crecer donde competitivamente podamos ser buenos. Jamás tendremos oro, jamás tendremos petróleo, los cubanos me refiero, jamás tendremos materias primas, ya no hay ni níquel ni cobalto en Cuba, que era lo único que teníamos en minería, y solo nos queda ser creativos. Israel tiene un desierto. Más de la mitad del territorio de Israel era un desierto, el Negev. Hoy el Negev es casi un vergel. Mira, señores, esto es posible, hay un milagro económico, existe, pero son trabajadores. A nadie le puede caber duda que el ejemplo del taxista es que no era un tipo vago, era un tipo trabajador. Entonces, es importante unir todas esas fuerzas al sector creativo, empresarial.